Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en JavaScript o jQuery, como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? He estado pensando un poquito y creo que vamos a tener algún conflicto que otro a la hora de hablar de esto porque jQuery es JavaScript, o sea, básicamente, ¿de acuerdo? Así que el vídeo yo lo llamaré programación con jQuery, pero es programación con JavaScript. Y por este motivo he estado pensando que lo primero que tenemos que empezar a ver antes de ver jQuery es las funcionalidades básicas del lenguaje como tal. ¿De acuerdo? No nos podemos empezar a meter en jQuery sin saber lo que son variables, sin saber lo que son funciones, sin saber lo que son los métodos para recorrer un array, por ejemplo, los loops, los whiles, etcétera, los if, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar por lo más básico, que es común a casi todos los programas, a casi todos los lenguajes de programación, que son las variables y son las funciones. ¿De acuerdo? Bien, primero vamos a dar un poco de teoría, ¿vale? Y luego vamos a ver algunos ejemplos. Para empezar, ¿qué es una variable? Una variable es un contenedor, ¿de acuerdo? Es como una pequeña cajita donde nosotros, vale, digo es una pequeña cajita, pero esto es para que nos hagamos una idea, ¿vale? No es que sea una caja en realidad, es simple, es un concepto abstracto, ¿vale? Es una pequeña caja donde nosotros podemos guardar información, ¿vale? ¿Qué tipo de información o qué tipo de datos podemos guardar dentro de estas variables? Bueno, pues dentro del lenguaje de JavaScript al ser un lenguaje no es que sea de nivel bajo, pero no es un lenguaje de alto nivel, podemos guardar solo ciertos datos de tipos, que son los numéricos, los strings o cadenas de caracteres, los booleanos, que son verdaderos o falsos, y los numéricos decimales, ¿de acuerdo? Bueno, luego podemos guardar arrays, que son colecciones de datos. Pero bueno, esto lo veremos mejor en un ejemplo, ¿vale? Bien, eso es básicamente lo que es una variable. Es una cajita a la que nosotros le damos un nombre y le damos un valor. Le decimos, esto va a contener esto. Luego, en un momento dado, ¿puedo modificar ese contenido? Sí. ¿Puedo mostrar ese contenido? También. Pero en un principio es una cajita donde yo voy a guardar algo, ¿de acuerdo? Y luego están las funciones, que son las dos cosas más básicas dentro de los lenguajes de programación. Las funciones no son nada más que métodos a los que nosotros les damos un nombre y les decimos qué tienen que hacer, ¿de acuerdo? En un momento dado una función me puede sumar dos números, me los puede restar, me los puede multiplicar, me puede hacer cientos de trabajos que yo necesite realizar. ¿Para qué creamos funciones? Y tú dices, bueno, pero si yo estos dos números los puedo sumar cuando a mí me dé la gana, cogiendo las dos variables y sumándolas. Perfecto. Las funciones se definen para poderlas emplear en un futuro, para no tener que estar siempre definiendo esa suma o siempre definiendo esa resta. La defino una sola vez y la empleo en cualquier parte del código cuando a mí me la necesite o me dé la gana. ¿Vale? Vamos a verlo en un pequeñito ejemplo. Voy a empezar a programar un poquito, ¿vale? Y a estaros un poquillo atentos. Esto que voy a escribir ahora es un comentario HTML, ¿de acuerdo? Java, JavaScript básico. Bien. Vale, para lo que voy a hacer ahora no necesito instanciar la librería de... Bueno, instanciar no sería la palabra correcta. No necesito hacer referencia, mejor dicho, ¿de acuerdo? Esta línea de aquí arriba realmente no la necesitaría porque voy a trabajar con JavaScript básico, ¿vale? Así que es muy sencillo. Script, type, le damos un tipo y que sea de tipo JavaScript. Cerramos el script y dentro de este trabajamos, ¿vale? Bien, esto es otra manera de hacerlo, ¿vale? Nosotros podríamos crear un archivo externo que se llame, por ejemplo, trabajo.js y hacer referencia a este archivo como hacemos para jQuery. O lo podemos trabajar dentro del propio documento. Yo lo hago aquí para que sea menos lioso, pero luego veremos cómo podemos hacerlo con archivos externos, ¿de acuerdo? Y así veremos también cómo podemos cargar librerías de terceros. Bien, ¿qué son las variables? Pues como ya os he dicho, son pequeñas cajitas, pero tenemos que saber cómo nombrarlas o cómo definirlas, ¿de acuerdo? En JavaScript la variable empieza con la var de variable, tampoco es que sea muy complicado. El nombre de la variable, aquí viene el nombre, por ejemplo yo lo voy a llamar número, es igual a, y el valor, 45. Bien, yo ahora tengo definida una variable que se llama número y que dentro tiene guardado el número 45, ¿vale? Hostia, ¿y yo cómo sé que esto es verdad? Pues mira, es muy sencillo. Voy a hacer aquí un alert, esto lo habéis visto mucho, y voy a llamar a número. Si yo guardo y refresco mi página, cuando le doy a F5,
vemos que todo se pone en gris, sale esta pequeña ventanita que hemos visto muchas veces cuando rellenas mal un formulario o haces mal alguna acción dentro de una web, que te avisa, un alert, una alerta, que te dice, oye, cuidado que te pone un mensaje. Bueno, pues en este caso, en el mensaje hemos escrito el contenido de la variable número, como veis aquí. Hemos escrito, en vez de poner el 45 directamente, le hemos dicho que me muestre lo que hay dentro de la variable número. Y en este caso es 45. Bueno, pulsamos aceptar y esto se cierra, ¿de acuerdo? Bien, estos son las variables. Los tipos de datos que os he dicho, pues tenemos var, texto, el nombre, en este caso yo pongo texto, vosotros podéis poner absolutamente lo que queráis, pijoleche o lo que sea, absolutamente lo que sea. Pero bueno, tened en cuenta que luego tenéis que hacer referencias a estas variables, tenéis que saber qué está conteniendo la variable, o sea, no me pongas tete la la y luego me, hostia, tete la la que valía y te tengas que ir a la línea número 300 del código para ver qué valía. Por eso los nombres de la variable suelen hacer un poco referencia a lo que van a contener, ¿de acuerdo? Texto. Si queremos guardar texto, tiene que ser entre comillas simples o dobles, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Ahora al alert le voy a decir que me muestre texto. Texto, Manolo, estás empanado. Vale, salto el F5, pum, y en vez de 45 me está mostrando el valor de lo que hay dentro de la variable texto. Luego tenemos decimales, que podemos guardar 45,12, por ejemplo, y mostrarlo, ¿vale? Pum. Ya lo estoy haciendo un poquito más rápido, porque si no el vídeo se nos va a alargar demasiado. Y luego tenemos las otras variables que son booleanas. La voy a llamar así. Que es true, puede tener el valor true, o en su defecto puede tener el valor false, ¿vale? Esta si la muestro, pues realmente no me acuerdo cuál sería el resultado. Pero mira, me muestra false, como si fuese texto. Pero os fijáis que no va entre comillas. False no está entre comillas. Me muestra false porque el valor de esta variable es falso, ¿vale? Esto lo veremos cuando veamos las funciones. En muchos casos necesitamos que una función nos devuelva un resultado. Y depende de si lo que ha hecho va a ser verdadero o falso para nosotros hacer esta comprobación, ¿vale? Esta es la funcionalidad de estas variables. Bien, ya hemos visto lo que son las variables y los tipos de datos que pueden contener, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver lo que son las funciones. Vamos a bajar un poquito esto de aquí, seguramente estaré bajando un poco la cámara ahora, y vamos a ver el tema de las funciones. ¿Cómo se define una función? Pues es muy sencillo. Function, en inglés todo, porque sabéis que la programación está toda en inglés. Nombre de la variable, la voy a llamar saludar, paréntesis y llaves, ¿vale? Os fijáis que todas las líneas de programación acaban con punto y coma, ¿vale? Esto es también un estándar, no se os olvide porque luego empezarán a haber errores. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el error? Que a mí me ha pasado un montón de veces y es que te has olvidado el puñetero punto y coma. Este puñetero punto y coma es el 70% del dolor de la cabeza de los programadores, ¿vale? Así que nunca os olvidéis de línea, punto y coma. Todas las líneas en programación tienen que acabar con punto y coma. A no ser que sean dobles líneas, ¿de acuerdo? Pero todas las definiciones, o sea, yo defino una variable y la termino con punto y coma. Para decirle al código que a partir de aquí haga el salto de línea y siga leyendo otra aquí. Bueno, no nos vayamos de la idea. Función saludar, o saludar, mejor. Me gusta más. Bien. ¿Qué puede hacer esta función? Esta función puede hacer una cosa. Puede o realizar un trabajo al que yo le diga, o sea, lo que sea, y nada más, o realizar ese trabajo y devolverme algún valor, ¿vale? Ahora le voy a decir que esta función saludar me haga, por ejemplo, voy a borrar este alert de aquí para que no haya conflicto y voy a decir que dentro de esta función haga un alert, ¿vale? Número. Recordamos que la variable número está definida aquí arriba, ¿vale? Voy a darle un F5 y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Si yo he dicho que la función saludar haga alert número, porque no he llamado a esta función, solo la he definido, ¿vale? Esta función está definida, pero no hay ninguna llamada. ¿Cómo llamo esta función? Pues aquí abajo digo saludar, paréntesis, punto y coma. Guardo y vuelvo a refrescar. Y aquí lo tengo.
ahora sí está llamando a esta función. Una cosa es cuando la definimos y otra cosa es cuando llamamos a la función. Cuando va la palabra función delante, solo está definida, no va a hacer absolutamente nada más. Cuando tiene el nombre de la función, pero sin el función delante, la estamos llamando, estamos diciendo, haz lo que te he dicho que tenías que hacer entre las llaves. ¿Vale? Bien, yo dentro de esta función puedo variar, por ejemplo, le puedo decir que el número es igual a 25. Le puedo refrescar y me imprimirá 25. ¿Por qué? Porque es sobrescrito. Veis que no necesito volver a declarar la variable. Cuando ponemos var, la declaramos. Cuando solo ponemos el nombre de la variable, estamos accediendo a ella para modificarla. ¿De acuerdo? Dentro de la función le he dicho que el número, el valor de esta variable, va a cambiar a 25 y que me haga un alert número. Bien. Pues nada, esto es así de sencillo. Ahora, otra cosita que tenemos que tener en cuenta sobre las funciones. Las funciones pueden recibir parámetros. Cuando hablamos de parámetros, la cosa parece que se complica demasiado. Hostia, tengo variables, tengo funciones, tengo tal, y ahora parámetros. ¿Esto de qué va? Bueno, pues es súper sencillo. Los parámetros son variables que reciben las funciones con las que luego pueden trabajar. ¿De qué manera? Vamos a borrar esta declaración. Vamos a darle aquí. Vamos a hacer otra función. Función sumar A y B. Si os fijáis, siempre es igual. Función, el título de la variable, o sea, la primera letra suele ir en mayúsculas. Esto es una convención, ¿vale? Son buenas prácticas de programación, para que así podemos hacer, las variables van en minúsculas, las funciones van en mayúsculas, y así las diferenciamos, ¿de acuerdo? Así, si yo ahora pongo aquí abajo sumar, puede haber una variable que se llame sumar y puede haber una función, ¿de acuerdo? Pero como están diferenciadas unas minúsculas y otras mayúsculas, no hay conflicto. Bueno, ¿qué hace sumar? Pues sumar crea una variable resultado que es igual a A más B, ¿de acuerdo? Y un alert resultado. Muy bien. Yo voy a refrescar esta página y vemos que no sucede nada, no me hay ningún alert de resultado. No ha trabajado, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque no la he llamado, solo la he definido. ¿Vale? Ahora la voy a llamar sumar, pero cuando llame a esta función, como recibe dos parámetros, por narices se los tengo que pasar a estos dos parámetros. ¿De acuerdo? ¿De qué manera? Pues bueno, le voy a decir que me sume 15 y 5. Guardo, refresco y me saca el 20. ¿Vale? Pues es así de sencillo. Así como está recibiendo números, pueden recibir textos, pueden recibir objetos booleanos, pueden recibir decimales, ¿de acuerdo? Pueden recibir todos los tipos de datos que hay aquí arriba, ¿vale? También pueden recibir objetos de jQuery que veremos más adelante, como pueden ser el valor de una caja de texto de un formulario HTML. Podría recibir lo que ha escrito el usuario, cogerlo, emplearlo y mostrarlo en pantalla. El alert es para que ahora vosotros lo veáis, ¿de acuerdo? Para que este ejemplo sí, porque nosotros lo que podemos hacer es aquí crear una caja de texto y mostrar el resultado dentro de esa caja de texto. Aquí se ve la potencia de las funciones. Yo ahora cuando necesite sumar otros dos números, no necesito por qué tener que hacer var resultados igual a más b otra vez. Simplemente tengo que volver a llamar a sumar y pasarle pues 45 y 7. Esto es lo que saldrá. Si yo refresco, primero me saldrá el primer alert, la primera suma de 15 y 5. Cuando le dé a aceptar, me saldrá el siguiente. Evita que esta página cree diálogos adicionales, porque hay muchos alerts y tú podrías crear un bucle de alerts y así el usuario nunca podría salir. ¿De acuerdo? Todo esto es para que veáis el ejemplo. Solamente con esta simple línea ya tengo una función que me suma dos números. Así de simple. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos. Estos son las variables y las funciones dentro de JavaScript. Recordad que esto no tiene nada que ver con jQuery. ¿Vale? Esto es JavaScript. Más adelante veremos los bucles for, veremos el condicional if, veremos el bucle while, veremos los arrays, ¿de acuerdo? Veremos el switch, bueno, veremos las diferentes técnicas de programación
que tenemos y que luego nos servirán para profundizar más en jQuery, por ejemplo, para la hora de recorrer todo un formulario, no tenerlo que hacer uno por uno, sino emplear un bucle y recoger todos los datos y guardarlos en un array, por ejemplo. Es un ejemplo que he puesto. ¿De acuerdo? Nada, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda y nada, suscribiros al canal y vamos a seguir haciendo vídeos, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego y un saludo.